En este video tutorial trabajaremos el tema variables. Las variables, junto a las estructuras de decisión y repetición, son los elementos esenciales en todo programa. Lo hacen flexible y dinámico. En primer lugar, vamos a ver una variable que viene de manera predeterminada en Scratch, que es respuesta. Esta variable la utilizamos junto al bloque preguntar. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño programa en el cual este objeto nos pregunte nuestro nombre y luego nos salude utilizando el mismo. Entonces, al presionar bandera verde, vamos a utilizar el bloque preguntar, que está dentro del grupo sensores, ¿sí? Vamos a dejar lo que viene escrito porque nos va a preguntar nuestro nombre y a continuación, con nuestro nombre que va a estar guardado en la variable respuesta, nos va a saludar. Como queremos poner hola y nuestro nombre, vamos a utilizar dentro del grupo operadores el bloque unir. ¿Sí? Ponemos hola, vamos a agregar unos espacios porque si no va a aparecer todo junto y ponemos respuesta. ¿Sí? Entonces, es conveniente aclarar que el bloque preguntar solo lo utilizamos cuando queremos que el usuario ingrese un valor por teclado, ¿sí? Entonces vamos a probarlo, nos pregunta nuestro nombre, escribimos y nos saluda. Muy bien. Bueno, otra variable que viene de manera predeterminada en Scratch está en la categoría movimiento y es posición en X y posición en Y. Entonces vamos a hacer un pequeño programa donde utilicemos alguna de estas variables. Por ejemplo, voy a eliminar esto. Vamos a hacer que cuando presionemos la tecla hacia arriba, el gato se ubique 100 pasos hacia arriba, se mueva 100 pasos hacia arriba, ¿sí? Entonces vamos a grupo movimiento y vamos a poner, por ejemplo, podemos usar deslizar o podemos usar, si queremos, fijar. Vamos a fijar la X en 0 porque quiero que se mueva hacia arriba y la posición en Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí que tendríamos que poner a qué coordenada en Y se va a ubicar, vamos a agregar dentro del bloque operadores el bloque suma, ¿sí? Entonces, en movimiento vamos a poner posición en Y, o sea, la posición actual, más, por ejemplo, 100 pasos, porque quiero que se mueva hacia arriba. Recuerden que la posición en Y aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando presionemos la flecha hacia arriba, el gato se va a ubicar 100 pasos o 100 píxeles hacia arriba. Podríamos cambiar y vamos a poner, al presionar flecha abajo, ¿sí? Vamos a cambiar, vamos a poner menos. Algo que quiero aclarar a propósito de este programa es lo siguiente. Es necesario cuando un objeto cambia de lugar durante la ejecución de un programa, es conveniente al presionar bandera verde que el objeto se ubique en la posición inicial, ¿sí? En este caso, el objeto estaba posicionado en 0, 0. Entonces, es conveniente, ¿sí? Al presionar bandera verde, que todos los objetos estén ubicados en la posición inicial y con las características que tenían. Esto lo digo por si en la ejecución del programa cambia de tamaño o de color, ¿sí? Bueno, presionamos bandera verde, se ubica donde estaba y ahora cuando presione tecla hacia abajo se va a deslizar 100 pasos hacia abajo. Vamos a cambiar esto y vamos a correr para así se ubica en la posición y vamos a poner, por ejemplo, flecha derecha. Entonces lo que vamos a cambiar ahora no es la X, sino es la Y, ¿sí? Vamos a poner en Y, ponemos más porque hacia la derecha las X aumentan y ponemos posición en X, ¿sí? Entonces, con esto el gato se va a mover hacia la derecha 100 pasos al presionar bandera verde y después la flecha derecha. Otra variable que viene de manera predeterminada es número de disfraz.
Entonces, vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner ingresa 1 si quieres que cambie mi disfraz, ¿sí? Entonces, vamos a poner, en primer lugar, vamos a poner, si respuesta es igual a 1, utilizamos dentro de operadores este bloque que nos permite comparar. Si respuesta es igual a 1, que muestre el disfraz siguiente. Fíjense que el objeto gato viene con 2 disfraces, ¿sí? Lo que podemos hacer para que se note, a este lo vamos a, por ejemplo, podríamos cambiarle el color. Vamos a ponerlo rojo. Como para que noten que cambió el disfraz porque son muy parecidos. Bueno, muy bien. Entonces recuerden que el disfraz 2 va a estar rojo, ¿sí? Entonces, ponemos, si respuesta es 1, siguiente disfraz. En apariencia, siguiente disfraz. Entonces, después podríamos poner, si disfraz es igual a 1, que diga hola. Entonces, volvemos a operadores, igual. Entonces ponemos número de disfraz. Si, perdón, número de disfraz es igual a 2, porque es el segundo disfraz, que diga hola. ¿Sí? Entonces, fíjense, con el primer bloque va a cambiar de disfraz y como después el disfraz va a ser 2, va a decir hola. ¿Sí? Entonces, vamos a presionar bandera verde. Ponemos 1, cambia su disfraz y dice hola. ¿Sí? Esto lo logramos porque utilizamos esta variable que viene de manera predeterminada, número de disfraz. Otras variables que vienen de manera predeterminada es tamaño, otra es X del ratón, ¿sí? Informa cuál es la X del ratón, Y del ratón o del mouse. Bueno, esas son todas las variables que vienen de manera predeterminada. Ahora vamos a aprender a crear variables. Bueno, para crear una variable vamos a la categoría variables y ponemos nueva variable. En el cuadro que aparece colocamos el nombre. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta variable para sumar 10 números ingresados por teclado. Fíjense que las variables pueden ser definidas para todos los objetos o para este objeto en particular. Aquí la variable sería local y aquí sería global, ¿sí? Entonces, genero la variable suma y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar, como quiero sumar 10 números, ¿sí? Vamos a poner el bloque repetir, dejo lo que viene predeterminado, el número que viene predeterminado, 10, y vamos a poner ingresa un número y el número ingresado lo vamos a almacenar en la variable suma, ¿sí? Entonces, cambiamos suma por respuesta. Bueno, es importante y vamos a esperar un segundo como para que no lo haga todo muy rápido. Bueno, y después vamos a mostrar la variable suma. Entonces, por ejemplo, podemos poner decir, en el grupo operadores elijo unir, ponemos la suma es y dejamos espacio y ponemos la variable suma aquí. Muy bien, entonces vamos a aclarar algo. Cuando las variables podemos utilizarlas, por ejemplo, como contadores o como acumulador. En este caso yo la variable suma la voy a utilizar como acumulador porque voy a ir sumando en ella cantidades variables, ¿sí? El valor que ingrese el usuario por teclado. Después voy a definir una variable para contar, por ejemplo, si yo no quisiera sumar 10 números, quiero sumar una determinada cantidad, ¿sí? Entonces podemos contar cuántos números ingresó el usuario y podríamos calcular, por ejemplo, el promedio. En este caso nos conformamos con esta variable suma, ¿sí?
¿sí? Bueno, vamos a probar ejecutar el programa. Ingresa un número, voy ingresando números. Ahí vamos viendo cómo va cambiando nuestra variable. La suma es 56, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a modificar este programa y lo que vamos a hacer es, en lugar de poner repetir, vamos a poner el siguiente bloque. Vamos a poner repetir hasta que, ¿sí? Entonces, vamos a poner el bloque, este conjunto de bloques aquí adentro, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle al usuario que para finalizar el ingreso, que ingrese un número negativo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Al presionar bandera verde, preguntamos, ingrese un número para finalizar, ingrese un número negativo. Entonces, ponemos el bloque repetir hasta que. Como condición, vamos a poner que respuesta, o sea, repetir hasta que ese bloque se va a ejecutar hasta que la condición se hace verdadera, o sea, hasta que el usuario ingrese un número negativo. Entonces vamos a poner repetir hasta que respuesta sea menor que 0. Entonces, ya vamos a tener una respuesta. Entonces ponemos cambiar suma por respuesta y dentro del bloque tenemos que volver a preguntar para que cuando vuelva a ejecutarse pueda comparar la respuesta con 0, ¿sí? Luego agregamos la suma es y nada más. Algo, fíjense, la suma quedó con este valor. Entonces, antes de comenzar tenemos que inicializar esa variable. Entonces vamos a poner fijar suma a 0, ¿sí? Muy bien. Como les decía, en este bloque, o sea, utilizando el bloque repetir hasta que, no sabemos cuántos números van a ingresar. Entonces, vamos a definir una nueva variable que se llame cantidad, la cual va a funcionar como contador, va a contar la cantidad de números que fueron ingresados. Entonces, vamos a inicializarla y dentro del bloque repetir vamos a poner cambiar cantidad por 1, ¿sí? Y luego aquí podríamos calcular el promedio de la suma. Para ello lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos decir y lo que vamos a hacer es hacer un cálculo. Vamos a dividir la suma dividido la cantidad. Entonces, vamos a agregar el bloque unir. Vamos a poner el promedio es, dos puntos, y acá vamos a tener que hacer, en lugar de definir la variable promedio, directamente hacemos el cálculo. Ponemos el bloque de dividir y ponemos suma dividido cantidad. Y vamos a agregar este bloque esperar, ¿sí? Para que nos dé tiempo de leer todo. Bueno, entonces, fíjense cómo quedó nuestro programa. Fijamos suma y cantidad 0. Suma funciona como acumulador, puede en cada ciclo va a acumular una cantidad variable, en cambio cantidad siempre va a acumular 1 porque está funcionando como contador, va a contar la cantidad de números ingresados. Luego vamos a calcular la suma, ¿sí? Y la vamos a mostrar por pantalla, lo mismo que el promedio. Entonces, probamos. Vemos que las dos variables están inicializadas. Ingresamos un número, para finalizar ingresamos un número negativo. Vamos a poner 6, 8, 7, 3 y vamos a ingresar ahora un número negativo para que finalice. La suma es 24 y el promedio es 6.